Gloria a Jesús. Oprimido, pero renovado. Y quiero que en esta noche, hermano, usted retenga esta palabra, renovado. ¿Cuántos pueden decir renovado? Renovado. Renovado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que retenga esta palabra porque casi todo lo que voy a decir en esta noche apunta hacia ahí, hacia lo que es la renovación, hacia lo que es el cambio, hacia lo que es comenzar de nuevo si hemos caído, comenzar de nuevo si no hemos desviado. Pero sobre eso quiero hablar en esta noche, sobre la renovación. Y sabemos que renovar algo es tratar de volver a llevar algo que ha perdido su estado natural a su estado natural. Cuando vamos a renovar algo es porque eso necesita una recuperación. Todos los que están aquí que tienen licencia de conducir saben que la licencia se expide por un tiempo. Y llega un momento donde esta licencia necesita ser ¿qué? Renovada, porque ya venció el plazo de su vigencia. Pero no tan solamente esto, también en el aspecto de del matrimonio, a veces hay matrimonios que también necesitan ser renovados, porque muchas veces han caído en la rutina, muchas veces se ha perdido de vista lo que en un principio se tenía, y a veces también en el matrimonio se necesita una renovación. No obstante, a veces hasta en nuestras relaciones, hermanos, de amistades, hay amistades que a veces tienden como a disolverse, a romperse, y a veces hay amistades que no las queremos perder. Entonces necesitamos que renovar esta amistad con estas personas. Pero de lo que te quiero hablar en esta noche no es de estos tipos de renovación, sino te quiero hablar de lo que es la renovación espiritual que nosotros necesitamos. Pero necesitamos una renovación, hermano, desde la perspectiva de nuestra parte interna. Alabado sea el nombre del Señor, porque a veces nosotros en este tiempo que vivimos queremos más presentarle a los demás que ellos crean lo que nosotros somos por lo que nosotros representamos exteriormente, que lo que nosotros somos realmente por lo que representamos interiormente. Es por eso que a nosotros hoy en día o se nos engaña fácil o nosotros engañamos fácil a los demás, vendiendo lo que nosotros queremos vender de nosotros mismos, pero no lo que nosotros en sí somos. Y parece que el Señor, conociendo la habilidad de nosotros, hermano, declara en su palabra, ¿no es cierto? No ciertas citas bíblicas que nos muestran que lo interesante es que Dios ve más allá de lo que nosotros queremos pretender mostrarle a los demás. A los demás los podemos engañar, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. Entonces no sé por qué nosotros, en vez de comprender esta capacidad de Dios, en vez de nosotros entender que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos pretender mostrar ser, ¿por qué no comprendemos que Dios tiene esta capacidad y comenzamos a ser interiormente, a exteriorizar lo que somos realmente interiormente y no querer presentarle a los demás lo que nosotros realmente no somos? Y lo bueno de esto es que Dios sí conoce quiénes somos nosotros por dentro. Y por eso en esta noche sobre eso queremos hablar, sobre esa renovación interna que nosotros necesitamos. Dios conoce bien de esto. Por eso nos dejó algunas citas bíblicas para hacernos entender que Dios se enfoca bastante en lo que nosotros somos interiormente, más de lo que nosotros podemos querer representar exteriormente. Y dice la palabra del Señor, hablando el propio Jesús, para puntualizar esto. El propio Jesús le llamó sepulcros blanqueados a los fariseos, para hacerle entender que por fuera se veía muy bien, pero por dentro tenían problemas. Y dice la palabra que Jesús le llamó sepulcros blanqueados. Y todos los que estamos aquí saben lo que es un sepulcro, lo que es una tumba. Una tumba, de hecho, en algunos cementerios no parece un cementerio, parece como un residencial o algo por el estilo, porque las tumbas que están allí están bastante bonitas, hermano. La gente hasta después de muerto quiere ser exclusivo, hasta después de muerto quiere marcar diferencia. Y esto es lo que nosotros vemos en muchos cementerios, muchas tumbas bonitas, pero por dentro están llenas ¿de qué? De la inmundicia del ser humano ya muerto, hermanos.
O sea, que Jesús le enfocó a ello, que no es lo que nosotros queramos representar ser, sino lo que somos realmente en nuestro interior. Y es tan así que aún siendo Samuel un hombre de visión, un gran profeta de Dios, también Dios tuvo que darle una enseñanza sobre esto, porque cuando había de ir allá a la casa de Isaí a elegir al ungido de Jehová, dice que le presentaron todos los hijos de Isaí, y a todo él le parecía que tenía condición de rey. Sin embargo, Dios tuvo que decirle: no, Samuel, yo no soy como ustedes las personas. Ustedes las personas juzgan por lo que está frente de ustedes. Sin embargo, yo miro lo que está allá, lo que está dentro, en el hombre, en el corazón. Y puntualizando más, dice la palabra del Señor, que sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? ¿Y dónde está nuestro corazón? Allá adentro, hermano. Parece ser que Dios como que está más interesado por lo que nosotros tenemos dentro que por lo que nosotros tenemos fuera. Y es por eso que quise leer esta lectura, donde alguien que entendía esto dijo estas palabras. Dijo estas palabras porque de esto quiero hablar. Quiero hablar de esa renovación que nosotros necesitamos en lo interior. Y este hombre llamado el apóstol Pablo fue alguien que sufrió muchas situaciones. El apóstol Pablo fue perseguido, fue apedreado, en muchas ocasiones se vio a punto de morir, hermano. Tuvo un naufragio, o sea, en siendo situaciones difíciles por causa del evangelio, este hombre pasó. Sin embargo, estas eran situaciones que pudieran ver ha hecho menguar su fe. Sin embargo, este hombre, en vez de su fe menguar, su fe crecía. Y sobre eso quiero hablar, sobre que nosotros a veces, cuando viene la opresión, cuando viene la aflicción, en vez de ser renovados, a veces somos destruidos. Pero Pablo nos deja una palabra a nosotros para que entendamos que a través de toda la situación que nosotros podamos estar viviendo, las situaciones difíciles de nuestra vida no vienen para destruirnos, sino más vienen para renovar nuestra vida en Dios, fortalecer nuestra convicción en Dios y ser gente que crezcamos y maduremos espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dice en el capítulo 4, verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Quién puede estar atribulado y no angustiarse, hermano? Es casi normal que alguien que esté en tribulación, hermano, se angustie. Sin embargo, Pablo no veía la tribulación como motivo de angustiarse, sino como motivo de renovar y afianzar más sus convicciones en Dios. Y eso pasa con nosotros. Las tribulaciones y los problemas, lo que enfrentamos en la vida, se puede, hermano, interpretar de dos maneras. Las tribulaciones y los problemas o nos destruyen o nos renuevan. Pero quienes decidimos si las aflicciones del mundo nos destruyen o nos renuevan, somos nosotros. Pero si a alguno de nosotros una tribulación lo derriba, es porque no ha querido tomar esto como un punto que en vez de ser una aflicción para crecer, es una aflicción para destrucción. Por eso dice la palabra del Señor que los israelitas, entre más el faraón lo oprimía, ¿qué pasaba con ellos? Se multiplicaban. De manera que Pablo veía las tribulaciones como un motivo, hermano, de una materia prima que fortalecía su fe. Sin embargo, hoy en día nosotros las aflicciones la vemos como un motivo de destrucción, cuando debe ser un motivo de fortalecimiento para nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor. Lo que pasa es que hoy en día, hermanos, a nosotros se nos vende un evangelio. Los predicadores y gente que entienden que nosotros, los cristianos, estamos diseñados para estar siempre bien. Y a veces hasta lo predicamos, le decimos a la persona: ven a Cristo que tú vas a estar siempre bien. Es cierto que estamos bien porque tenemos asegurada la salvación, pero en estos caminos se sufre y se viven muchas aflicciones. Pero las aflicciones que sufrimos no son para destrucción, sino para fortalecer nuestra fe. Por eso Pablo podía decir que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, derribados, mas no destruido. Esto significa que alguien que pueda hablar de esa manera
es porque ve que estas cosas que acontecen en su vida no son para instrucción, sino para multiplicación y fortalecimiento de su fe. Por eso Pablo también dice en el verso 16, dice: por tanto, aunque estas cosas acontezcan, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que estas cosas que acontecen en nuestra vida automáticamente suceden, deben de causar una renovación de crecimiento en cada uno de nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros en medio de la aflicción nos dejamos derrumbar y el enemigo logra lo que quiere en nosotros, porque la materia prima que debería de ser beneficiosa para nosotros, que son las aflicciones para fortalecer nuestra vida en Dios, se convierten entonces en nuestra caída. Así que si tú estás en tribulación, si estás en aflicción, es una materia prima para renovar y afianzar más tu vida en Dios. Porque, hermano, recuerdo la palabra que decía la hermana pastora Daisy el domingo pasado, sobre que desde que nosotros comenzamos a caminar los caminos del Señor, comenzamos a nadar contra la corriente. ¿Por qué? Porque comenzamos a nadar en contra del sistema del mundo. Y no tan solamente nosotros. Jesús, en el momento que estuvo predicando aquí en la tierra, nadó contra la corriente, contra todo un sistema, contra todo un imperio que estaba establecido en aquellos días. De manera que nosotros no podemos pretender que vamos a estar en el camino del Señor en busca de la salvación y vamos a ir en la misma dirección de la corriente. No, automáticamente estamos contrarios a la corriente, y es allí donde vienen las aflicciones, vienen los problemas, vienen las dificultades. No hay forma de nosotros quitar del medio estas situaciones, que en vez de nosotros tratar de huir de ellas, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el apóstol, que decía que ante estas cosas él no desmayaba. No obstante, él se renovaba de día en día en su hombre interior. ¿Cuántos se renuevan cada día, hermanos? ¿Cuántos en medio de una aflicción, en vez de estar caído, se renuevan? Porque normalmente cuando nosotros tenemos problemas, no oramos, no queremos venir a la iglesia, estamos cabizbajos donde quiera, perdemos el norte, perdemos, hermano, el objetivo. Y si por cualquier problema hacemos esto, es probable que no lleguemos donde queremos, porque no hay forma que vivamos un evangelio sin problema. Más bien lo que tenemos que hacer es que entre más el enemigo nos oprima, más nos multiplicamos, más crecemos. Es más, es tan así que si el enemigo ve en nosotros que la aflicción y los problemas nos dan crecimiento, el enemigo va a tener que cambiar de estrategia y va a decir: ya no puedo afligirlo más, ya no puedo atacarlo más, porque en vez de tumbarlo, él crece más se multiplica, más se fortalece, más él se renueva en su interior. Necesito cambiar de estrategia. Eso necesitamos, demostrarle al enemigo que lo que él usa como una herramienta para hacernos caer es la materia prima para hacernos crecer. Y parece que el apóstol entendió esto, y por eso el apóstol Pablo dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y dice más, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Significa que por más grande que tú creas que sea tu aflicción, es leve, es momentánea. Pero digo, ¿cuándo es leve y momentánea? Cuando tú entiendes que esto debería de producir en ti el ¿qué? Un excelente y eterno peso de gloria. Hay una persona que salieron a predicar bíblicamente, y ellos fueron azotados por predicar el evangelio de Jesús, y dice que ellos volvieron gozosos, contentos, después de que habían recibido unos latigazos, lo habían golpeado por la causa de Jesús, y ellos estaban contentos de que habían padecido por la causa de Cristo. De manera que el padecer en el Señor es normal, pero estos padecimientos no pueden ser el motivo de nosotros desviarnos y caer, sino fortalecernos en el Señor. Hay un momento que de tanto nosotros recibir golpes de la vida,
nuestra vida espiritual se desgasta, hermano, y a veces necesitamos renovarla en Dios. Sabemos que las aflicciones no son sencillas, no son fáciles. Hay situaciones muy difíciles de sobrellevar y a veces nuestra vida interior también es afectada. Pero Dios lo que dice en esta noche: no dejes que los efectos externos dañen tu hombre o tu mujer, tu hombre interior y tu mujer interior que las damas tienen dentro. ¿Por qué? Porque si nos dejamos caer por las situaciones del mundo, no vamos a avanzar. Siempre habrá algo que nos va a hacer la guerra, hermano. Necesitamos entender esto. Hay gente que necesita renovar su vida en Dios. A veces necesitamos renovar nuestra vida en el Señor. Hay momentos donde no encontramos ni cómo vamos a orar. Hay momentos que oramos y no sentimos nada. Hay momentos que buscamos a Dios y es un vacío, una ausencia. Y tú dices, estoy preocupado porque no estoy sintiendo eso que siento. No me refiero a usted salir danzando, hablando en lengua, sino me refiero a ese acompañamiento del Espíritu Santo que usted siente cuando camina, cuando va al trabajo, cuando va a la escuela, cuando está en su casa. Hay momentos que usted siente esa ausencia. Y ese es el momento donde nosotros necesitamos renovar nuestra vida en Dios, porque entendemos que las cosas no andan bien. El problema es que a veces necesitamos ser renovados, pero seguimos caminando diciendo que estamos bien y a veces no estamos bien. A veces necesitamos hacer un stop en el camino y decir: necesito levantarme de nuevo, necesito volver al lugar de donde estaba, que ya no estoy. Necesito estar en la posición que yo sé que Dios demanda de mí, que no tengo hoy. Pero esto se hace necesario cuando somos sinceros y entendemos que necesitamos restaurar nuestra vida espiritual. Y parece ser que el Señor no se le escapa nada, porque en el Salmo 103, del verso 2 en adelante, el Señor nos dice unas palabras que cada uno de nosotros debiera conocer. Le voy a leer brevemente. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia. Allí en el Salmo el Señor nos muestra una serie, hermano, de beneficios que nos da Dios a la hora de nosotros querer buscarle de nuevo y renovar nuestra vida en Dios. Pero algo muy interesante lo dice en el verso 5, que dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Y por qué el Señor menciona el águila en este salmo? Es porque hay algo muy especial que sucede en esta ave. Y es que esta ave se considera que puede llegar casi a vivir 70 años de vida. A veces lo que tal vez algunos de nosotros, los seres humanos, no alcanzamos a vivir. Pero el águila, para poder llegar a ese tiempo de vida, a mediana edad sufre una situación donde ella decide si muere o si sigue viviendo 30 o 35 años más. El ave a mediana edad pasa por una situación que ella tiene que decidir si muere o si sigue viviendo. A veces nosotros también nos pasa. Hay momentos que tú eres quien tiene que decidir si muere en Dios o sigue viviendo en el Señor. Si sigue en Dios vivo o si sigue en Dios tratando de decir que está vivo pero está muerto espiritualmente. Eres tú quien decide si vive en Dios como Dios quiere o vive en Dios como Dios no ha querido que tú vivas. Y el águila tiene que decidir si muere o sigue viviendo 30 o 35 años más. Y el factor o lo que sucede con el águila es que a mediana edad hay una parte muy importante del águila que son atrofiadas, hermanos. Las tres partes más importantes del águila son sus garras, su pico y su pluma. Pero a mediana edad las plumas se ponen viejas, el pico se encorva en dirección hacia su pecho y las garras se le debilitan, de manera que no puede sostener las presas para alimentarse. No puede comerla porque el pico se encorva y tampoco puede volar bastante alto para estar fuera del alcance de sus depredadores. Por tanto, el águila bajo estas condiciones no podrá seguir viviendo.
pero el águila necesita y quiere seguir viviendo. El asunto de supervivencia es algo que hasta en los animales existe, hermano. Ni siquiera los animales quieren morir, luchan por vivir. El águila tiene que decidir si pasa por un proceso doloroso que le va a garantizar seguir viviendo, o si se rinde y muere a aquella edad. El águila normalmente decide vivir porque nadie quiere morir. Pero ahora el águila va a tener que pasar por un proceso muy doloroso para poder renovar aquellas partes tan importantes que ella tiene para poder subsistir. Y se dice que el águila lo primero que tiene que comenzar a hacer en este proceso de renovación es que tiene que volar al lugar más alto que ella pueda encontrar. Las águilas normalmente vuelan muy alto. Hay quienes dicen que cuando va a haber lluvia, mientras los animales se esconden, las águilas vuelan por encima de la lluvia. De manera que el primer punto para nosotros renovarlo es comenzar a mirar hacia arriba y comenzar a entender que hacia el Señor que tenemos que calar en este proceso de renovación y levantamiento que necesitamos. El águila comienza a volar bien alto, tiene que estar bien alta porque donde va a estar va a pasar por un proceso muy doloroso y va a estar a merced de su depredador y necesita ocultarse. Porque allí va a pasar por un proceso donde puede ser destruida por sus depredadores. Y se entiende que allí el águila comienza un proceso donde golpeando su pico con la roca destruye todo su pico. Se golpea, ensangrentada, destruye ese pico que ya no le sirve. Conversaba con alguien y me decía, varón, pero a veces algunos cristianos tienen que comenzar literalmente con ese proceso de destruir su pico, porque a veces hay hermanos que el pico de ellos es peligroso. Ven, literalmente me dijo algo, bueno, varón, no me meta en ese asunto, amén. Y el águila rompe su pico y luego que se le restaura su pico, con este pico nuevo y puntiagudo, en este proceso de 150 días, el águila comienza a quitar las garras que ya no le sirven de sus pies, golpeándose contra la peña y también quitando con su pico aquellas garras que no le sirven. Y luego con su propio pico restaurado comienza a quitar pluma por pluma de su cuerpo que están viejas y pesadas y que no le permiten volar. Significa que ella va a cambiar todas aquellas cosas que son las que le dan la capacidad de vivir. Eso significa que si el Señor puso este ejemplo de que Él nos rejuvenece como el águila, es porque Él quiere que entendamos que en el proceso de renovación en nuestra vida va a haber dolor, pero va a haber una bendición, va a haber algo positivo de Dios. No podemos quedarnos muertos espiritualmente, sino que tenemos que atrevernos a no morir y a vivir. Pero vivir significa sufrir dolor, pero sufrir dolor significa alcanzar bendición, porque ahora estoy en condiciones de poder desarrollar en mi vida lo que Dios quiere que yo desarrolle, hacer en mi vida lo que Dios quiere que yo haga, alcanzar el nivel en mi vida que Dios quiere, que Dios sabe que yo puedo alcanzar. Necesitamos rejuvenecernos como el águila. A veces estamos en condición de esto, pero no lo reconocemos. Y es por eso que hay tantas personas muertas espiritualmente, profetizando y diciendo cosas muy fuera de lo que realmente Dios quiere para su pueblo. Y luego que el águila allí, pasan aquellos 150 días, el águila se prepara para su primer vuelo luego de la renovación. Y de allí baja el águila con todo su esplendor, preparada para vivir 30 o 35 años más de vida. No sé cuántos aquí necesitan una renovación. Siempre necesitamos mejorar en Dios, hermano. Es por eso que tenemos que ser sinceros y reconocer que cuando me digan, varón, ¿cómo está? Si usted no está en victoria, hermano, no diga que usted está en victoria. Diga, varón, estamos luchando. Porque el problema es que a veces no estamos en victoria y decimos que estamos en victoria. A veces estamos en aflicción, estamos en lucha. Y tenemos que reconocer
que necesitamos ocupar el nivel que Dios quiere que nosotros ocupemos. Así que si tú estás en un momento de renovación, evalúa tu vida y di: yo necesito una renovación. Tengo mucho que no ayuno, tengo mucho que no oro, tengo mucho que no siento a Dios, siento que estoy vacío, no siento nada cuando le predico a alguien de Dios. Una de las cosas más interesantes es que cuando usted le predica a alguien, usted siente unción. ¿Cuántos sienten unción a veces aquí cuando le predican a alguien? ¿Cuántos sienten la presencia? Cuando le pueden decir a alguien: ven a Cristo, uno siente algo muy especial de parte de Dios. Pero cuando decimos esto y como que esto sale vacío y no sentimos nada, es porque estamos vacíos, hermano. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así que el mensaje es este en esta noche. Le animo a cada uno, hermano, que busquemos esa estatura que Dios quiere en cada uno de nosotros. La renovación es dolorosa, hay que hacer sacrificio. Pero si tienes mucho que no ayuna, haz tu ayuno. Si no puede orar, trata de orar. Si hace mucho tiempo que no hace un silicio, haz un silicio. Una de las mejores formas para nosotros romper con ese hielo espiritual es sacrificar la carne un día en ayuno y oración. Separar un tiempo en la noche para intimar con Dios. Ahí donde se rompe ese hielo, esa sequedad que a veces tenemos, donde viene el desánimo, donde viene como que no conectamos, perdemos la pasión por el Señor, es porque no estamos renovando nuestra vida. Así que Dios le bendiga mucho en esta noche. Dios le bendiga. El Señor le guarde. Y hasta aquí ha sido esta oportunidad. Bendiciones para todos.